Bueno, muchas gracias. Hazla usasla, como decimos en árabe, que es Ajá, como un genérico, significa como un hola, ajá. pero sería más bien un bienvenido, un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Repetilo. Hazla usasla. Ahla Hazla, usarla. usahla. Entonces, si te quiero Es, decir bienvenido, ahla usahla Ismael. bueno, muchas gracias. Qué Ah, muy lindo, Shukran. bien. ¿Te sale, te sale, Muy bien Belén? pronunciado. Bueno, qué lindo. Y con bueno. tu presencia iniciamos el recorrido que Ujú. realizamos cada miércoles, Ismael, que nos lleva a Medio Oriente. Viajamos mucho y como Sí, siempre en este viaje ya lo estuvimos anticipando, la primera tarea es ubicarnos en el mapa. Hoy ujú. queremos llegar a Palestina, si tenés que orientarnos geográficamente. ¿Por dónde Qué empezamos? referencias nos podés dejar? Geográfica e históricamente, ¿no? Bien, El Además, territorio de Palestina, que depende de qué fuente tomemos, va a tener, mm, no quisiera meterme tanto en este tema, pero bien, si hay una dificultad con esto es editar, ¿no? Es bien. tratar de recortar un poco la información, claro. pero depende qué fuente, Ujú. va a tener muchos nombres esta región, desde Palestina, la Palestina histórica, Bilad Sham también, el país o la región de Sham, de Siria, Ajá. ¿no? Vendría a ser un equivalente al Stan de De los las... países del Asia Bien. Menor, ¿no? Del Kazajistán, Pakistán, Mm, es decir, el Bilad o Baladi en el idioma árabe es como el país. Eh, y también para la cultura judía va a ser Judea y Samaria, Bien. junto con Gaza también, ¿no? Gaza va a ser una región que siempre va a tener ese nombre, que va a tener muchas connotaciones desde lo histórico, desde lo político, desde lo cultural. Ujú. De hecho, ayer estábamos hablando de algo muy significativo que según la visión islámica va a pasar en Gaza, mm, ¿no? Según la escatología. Bueno, para ubicarnos geográficamente, estamos hablando de un lugar estratégico, de un lugar histórico llamado también Tierra Santa, ¿no? Ujú. Según las mm, fuentes cristianas, Claro. en donde tratar de recapitular la historia es tan difícil Mm. que cuando me invitaste, lo primero que pensé con respecto a la historia es proponer de forma muy selectiva capítulos, ¿no? Ujú. De la historia palestina y de la historia de los cristianos en Palestina, porque si estuviéramos hablando de una serie de Netflix, podríamos hablar de unas 800 temporadas, Ah, claro. miércoles. pero podríamos resumir las 5 más destacadas, Bien. ¿no? En donde una, quizás la que ha pasado, la que se ha destacado en la historia a pesar de la nueva cultura New Age que Ujú. sitúa a Papá Noel, digamos, en el centro de la escena, el nacimiento del cristianismo, Ujú, ¿no? Por eso estamos hablando de los cristianos en Palestina. Es muy interesante que es el lugar de nacimiento, o sea, es el lugar geográfico Claro. del nacimiento del cristianismo que ha sido fiesta a la cual la Navidad y el nacimiento de Jesús ha sido cooptado, digamos, por otras tradiciones modernas, pero no se habla mucho eso es un dato interesante, no se habla mucho de los cristianos en la Palestina histórica, que es mm, el Claro. lugar de nacimiento del cristianismo, más allá de cualquier connotación política, Claro. claro. no más allá de cualquier relato político. Claro, claro. Y las comunidades cristianas en Palestina han tenido una fortaleza tremenda, una resistencia muy grande desde distintos flancos, ¿no? O A sea, ver. desde la resistencia al Imperio Romano, desde la resistencia a distintos imperios que han ido llegando al lugar, desde los persas, sasánidas, hasta la conquista árabe, ¿no? Ese es otro capítulo muy interesante, la conquista árabe islámica, hasta la actual ocupación, ¿no? Claro. Entonces, ya me tiraste una pregunta y nos Está- escindimos en miles de temas. es la idea. Pero bueno, si hay que ubicarlo geográficamente, está al norte de Egipto, es Bien. justo ese lugar estratégico al norte de Egipto, que es el paso obligado entre África y Asia, ¿no? Es Bien. el único Ujú, paso terrestre, Bien. claro. ¿no? Que se conecta con la península del Sinaí y hacia el norte la región de Siria, Líbano, Jordania, que es por lo cual históricamente y desde los relatos, desde la narrativa árabe, Sí. pertenece a lo que se llama el Bilad Asham o el país de Siria o la región de Siria,
que ha sido todo parte durante mucho tiempo, algo así como lo que fue nuestro virreinato del Río de la Plata, que culturalmente sembró esta resistencia común y esta cultura común que tenemos en lo que hoy mal llamada Latinoamérica, ¿no? Sudamérica, desde México hacia el sur. Bueno, esto se creó en ese momento, digamos, histórico, desde la conquista islámica, podemos decirlo, y desde antes, ¿no? Ya desde antes de la conquista islámica, pero se reforzó con la conquista islámica, de forma tal que sucede algo muy interesante. A mí me gusta mucho relacionarlo con América Latina y lo cultural, pero hay en Palestina, por ejemplo, hay un estilo musical y una danza que podríamos llamarla transfronteriza, algo así como lo que es la cumbia acá en América Latina. O sea, tenemos cumbia en Chile, cumbia en Bolivia, en Argentina, en Perú, en Colombia y en Perú, de donde se cree originaria, pero la tenemos hasta en Uruguay, ¿no? El único que no comparte, digamos, eso, y hasta por ahí nomás, es Brasil. Bien. Acá en el Bilad Asham, en esa gran región de Siria, tenemos un estilo que es el dabke, que es algo que ustedes van a ver en las fiestas árabes, que se baila entrelazados, ¿no? Una ronda gigante, que es como un símbolo de esa comunión histórica que hubo entre esos pueblos, de los cuales Palestina también ha sido culturalmente e históricamente parte, y que hoy en día el dabke, como música y como danza, forma parte de la resistencia cultural pacífica, ¿no? La resistencia no violenta a la ocupación israelí. Bien, vos mencionaste, Ismael, ya para ir a las comunidades cristianas, estamos hablando de la zona geográfica donde se originó el cristianismo, y en algún momento se interrumpió la presencia cristiana en esta zona del mundo, ¿o es una constante desde los primeros milenios? Yo creo que ha sido ininterrumpida la presencia, en algunos casos con mayor o menor resistencia, en algunos casos con los criptocristianos, es decir, ¿Qué sería eso? Es un fenómeno muy interesante que se dio también en la región hispánica, ¿no? En donde había criptomusulmanes y criptojudíos, ¿no? Que practicaban su religión de forma clandestina, ¿no? Y se convertían a la religión oficial, ¿no? Ha sucedido en algunos casos eso en Palestina, pero en general, dado los distintos poderes que han llegado a la región, ha habido una presencia, en algunos casos más resistida, en otros casos más tolerada. Por ejemplo, por darte solamente un ejemplo, a partir de la conquista islámica. Nosotros sabemos que cuando hablamos de Islam, no estamos hablando de un solo Islam, de una sola interpretación, de una sola rama, ni de un solo discurso o narrativa. Como decir cristianismo también. Exactamente. Entonces, eso es interesante saberlo de entrada, ¿no? Bien, está bueno. Que no hay un solo Islam, y lo que se escucha mucho en los medios, que es la Sharia, que es la ley o la interpretación sobre la ley islámica, no es una sola. Va a depender muchísimo de la escuela que la tome, de cómo se aplica a la comunidad. Ejemplo rapidísimo de eso es que en países como Arabia Saudita la mujer hasta el 2018 no podía manejar su propio auto. Claro. Y en el Líbano tienen la capacidad de ir sin hijab, por ejemplo, en algunas comunidades suníes, por ejemplo, sin que nadie les diga nada. Como que hay distintos niveles de ortodoxia en el Exactamente. Islam. Claro. Y hay diversas formas de legislar el comportamiento social. Bien. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta eso, la interpretación más cercana a la original de cuál debería ser la convivencia entre musulmanes y cristianos, que la dio el profeta, es esta convivencia bajo lo que se llama Ahl el-Kitab, que es decir, la gente del libro. Ajá. Los musulmanes tienen ese término, que es Ahl el-Kitab, que es considerar a los cristianos y judíos como hermanos. Ahora, los gobiernos instaurados en nombre del Islam no son lo mismo. Bien. Entonces, cuando llegaron los califatos, por ejemplo, cuando llega el califato
que todavía no era el califato omeya, pero después con fuerza se va a instaurar el califato omeya en Siria y en Palestina, si bien va a haber tolerancia para con los cristianos, van a estar bajo como un estadio, ¿no? Que se denomina dimíes. ¿Qué son los dimíes? Son como, podríamos traducirlo como protegidos. Es decir, que los cristianos en Palestina y en Siria durante la conquista islámica eran protegidos, pero, acá está la letra chica, ¿no? Porque muchos musulmanes propagandistas van a decir, no, ellos eran protegidos. Claro. Bueno, no es tan así. Eran protegidos, pero siempre y cuando paguen un impuesto diferencial. Ahí va. Que no pagaban los musulmanes. Claro. Algo que sucedió en la conquista de todo el Magreb, ¿no? Cuando decís Magreb, decís... todo el norte de África, con los distintos pueblos imazigen, que son los mal llamados bereberes, ¿no? Bien. Es decir, hoy en día el Magreb es todo árabe, islámico, pero después de mucho tiempo de conquista y después de estos comportamientos que podríamos catalogarlos, a algunos no les va a gustar esto, pero podríamos catalogarlo como abusivo, claro, ¿no? Porque es el pago de un impuesto diferencial, etc. Es decir, a diferencia de otro tipo de convivencias históricas, fue una buena convivencia, fue una buena tolerancia, pero con con algunos detalles. ¿Sí? No era lo mismo que bajo el Imperio Romano, pero claro, ¿no? Después llegan los otomanos. O sea, hay muchos capítulos, pero para plantear solamente algunos, yo diría que uno importante es la presencia de los cristianos durante el nacimiento del cristianismo, bien, ¿no? Durante el Imperio Romano, bien, durante la conquista islámica, que va a venir unos 200 años, después de la instauración del Imperio Romano, unos 300 años después, aproximadamente. Durante la conquista islámica vamos a tener este momento, ¿no? Después, mucho tiempo después, y después de muchas idas y vueltas, vamos a tener el periodo de las cruzadas con Salah ad-Din, ¿no? Y la codiciada Tierra Santa, el Imperio Otomano, ¿no? Durante el Imperio Otomano van a haber los primeros censos oficiales, que van a plantear, esto es un dato interesante, van a plantear que los cristianos en Palestina son alrededor del 24-25% de toda la población. Es mucho. Muchísimo. Yo me imaginaba, o sea, habría que ver hoy cómo es la situación, pero un porcentaje hoy es alto. Muy distinta. Hoy es muy distinta. Mucho más bajo. Claro. Bueno, para plantear solamente algunos números, sí, para no dejar afuera tantos datos que hay disponibles, pero, por ejemplo, en lo que hoy en día reconocemos como territorios palestinos, porque hay que hacer una aclaración previa que esto es interesante. Cuando hablamos de palestinos o de cristianos palestinos, estamos hablando de distintos grupos. Los que están hasta el día de hoy en la Franja de Gaza y en Cisjordania, los que han quedado, que son muchísimos, que son la gran mayoría de los palestinos árabes que han quedado dentro de la estructura del Estado de Israel, que la gran mayoría son, yo te diría que un 95% son cristianos, ¿sí? Mira. Y después tenemos la gran cantidad o la mayor cantidad de palestinos que son la diáspora. Es decir, los palestinos que están afuera de Palestina. Bien. El caso más emblemático de todos, Chile, ¿no? La comunidad palestina de Chile, que es una de las mayores del mundo, que hasta tienen su club de fútbol. Sí. Palestino. El club palestino, etc. Por ahí un oyente nos hizo llegar ese comentario. Sí. Acá, Estela Maris. Nos hizo... ¿Fue Estela Maris o no? Galileo. Galileo nos hizo llegar el comentario de que en Chile está el Club Atlético Palestino por la diáspora. Muy interesante, están llegando muchos mensajes. Y con respecto a hoy, Ismael, hoy la situación, dijiste que llegó a haber un 24% de la población en Palestina que era cristiana. Es un cuarto de la población. Yo nunca me imaginé un porcentaje tan alto. Bueno, en el medio van a haber muchos procesos históricos. El más tajante, el más contundente, el más trágico de todos para la población palestina es lo que llaman la Nakba, que no es un día para el otro, es todo un proceso de la instauración del sionismo y de la creación del Estado de Israel. Bien. Que tiene su punto culmine en el año 48. En ese año se exilia, ¿no? Lo que dentro de las narrativas palestinas se va a llamar la limpieza étnica. Narrativa palestina y de algunas narrativas judías también, ¿no? Como yo les recomiendo
rotundamente que lean a Ilan Pappé, ¿no? Bien. Es un gran autor de origen israelí, ¿no? Ujú. Que ha hecho todo un trabajo de traer de nuevo, ¿no? Fuentes, investigaciones, y él va a hablar de una limpieza étnica Ujú. en donde se exilian cerca de 800.000 palestinos Ujú. durante el año 47-48. Se van a borrar aldeas, más de 500 aldeas borradas del mapa, sacadas borradas hasta los cimientos. Y en ese proceso van a quedar aproximadamente dentro de lo que es Gaza y Cisjordania unos 600.000 palestinos, Bien. de lo que eran originalmente 1,5 millones o más. Claro. ¿Sí? En ese momento, los cristianos que van a vivir en esos territorios van a ser alrededor de el 23%, o sea que van a ser mucha cantidad Sí. a pesar del exilio, Claro. ¿no? Bien. Del exilio forzado. Después esto con el tiempo va a ir decayendo, la comunidad cristiana, por un lado, por las diferencias, digamos, en la tasa de natalidad, Ujú. y por otro lado, por el exilio forzado, porque Ujú. esto va a continuar de forma como lo vemos hasta el día de hoy. Ujú. Por ejemplo, hay la minoría más grande de cristianos dentro de los territorios palestinos hoy está en Gaza. Bien. Y como ya hemos visto y como ya lo ha denunciado el Papa Francisco, han habido, o sea, se ha borrado prácticamente al 80% de la estructura Ujú. de la Franja de Gaza, entre esos templos centenarios, como la Claro. Iglesia de la Sagrada Familia, ¿no? Bien. Que eran templos importantísimos para asegurar de alguna manera la presencia de cristianos en esa región, y se han borrado, y teníamos una comunidad de alrededor de 2.000, que es muy poquito, 2.000 cristianos en Gaza, que al día de hoy no tenemos datos certeros ni siquiera de cuántos han sido eliminados en este último año y pico de genocidio, y menos aún sabemos qué porcentaje de esos son cristianos, Claro. ¿no? Estos cristianos, Ismael, hablan árabe. Hablan árabe. Bien. Sí. Y las oraciones, los ritos. La gran mayoría están en árabe. En algunos ritos se conserva el rito en arameo, ¿no? Bien, nos comentaba algo Anabel el miércoles pasado que el En arameo Siria, estaba sobre muy todo. vivo, sí. Sí, sí, hay hasta incluso un pueblo en Siria, Sí. Maalula, que está enclavado en la montaña y que todavía se habla, ¿no? El arameo. La mayoría de los ritos son en árabe, en idioma árabe. Ajá. Los términos son muy interesantes, A ver. ¿no? Por ejemplo, un término que se utiliza mucho en contraposición con la terminología islámica es Abana. Abana es Padre Nuestro, Ah, mira. ¿no? No todo, pero la mayoría de las palabras que terminan en na en idioma árabe tienen la relación con el nosotros, ¿no? Entonces, Padre Nuestro es Abana. Habana, Padre Sí, Nuestro. Padre Nuestro. Y se dice Abba, Claro. ¿no? Que Abuna. sale en la Biblia, el Abba. Ujú. Claro. Sí, ahí va. Abuna, por ejemplo, se le llama a los patriarcas, ¿no? Bien. También como Padre Nuestro de una forma cariñosa. En cambio, en la cultura islámica se utiliza directamente el término Dios, ¿no? Que es Allah. Allah. Ahora, Allah también es, o sea, Allah no es el Dios de los musulmanes, es Dios en idioma árabe. Claro, ahí va. Es decir, que para los cristianos, Allah también es Dios, Bien. ¿sí? Nada más que, bueno, Bien. está como muy tergiversada ahí la Claro. historia esa, pero sí hay algunas terminologías muy específicas de los cristianos en el mundo árabe, como esta, ¿no? De llamar padre, porque hay un diferencial con el Islam, ¿no? Bien. El cristianismo considera padre a Dios, mientras el Islam no. Bien. Entonces eso se ve reflejado en la terminología también. Mm. Ahora, en cuanto a tu pregunta, la mayoría son cristianos ortodoxos, ¿no? La mayoría de la presencia cristiana en Palestina son ortodoxos, pero también hay católicos, ¿no? Hay muchos católicos del rito melquita, que por ejemplo nosotros tenemos una iglesia acá muy cerquita en la calle Corrientes. Y hay de distintas ramificaciones, ¿no? Cristianas hasta
desde, no sé, adventistas, testigos de Jehová, pero la mayoritaria es principalmente la ortodoxa griega, Bien, que es interesante porque en cuanto al rito es distinto, bien. porque como se rigen con otro calendario, el calendario juliano, siempre se festeja una semana después todas las celebraciones que en Occidente, ¿no? Bajo el calendario católico, se celebra. Por ejemplo, nosotros celebramos el 25 la Navidad, en Palestina se celebró el 7 El Claro. de 7 enero. de ahora, enero. están celebrándolo ahora. Claro, Bien. el 7 de enero se celebró la Navidad, y después se celebra algo muy interesante que tiene el nombre de Epifanía, Bien. que es Sí. la llegada de los Reyes Magos. Ajá. Sí, que es una celebración religiosa en sí misma, más allá de después las connotaciones sociales que tiene, Claro, claro. ¿no? Que eso pasa en todo el mundo árabe. Por ejemplo, en Irak hay un caso muy interesante, que es que la Navidad se celebra vistiéndose de blanco, ¿no? Pero como se diría en Estados Unidos, a la mañana de la Navidad, no a la noche. Claro. Y uno de los ritos más interesantes, a mí ese rito realmente me parece crucial, es que también se hace en Palestina, es el de vestirse de blanco para ir a visitar hospitales y cementerios. Ah, mira. Y hay otra cosa que me parece muy, pero muy interesante, que es que durante la visita a hospitales y cementerios está la práctica de algo que acá se hace mucho en la comunión, que es darle dinero a los niños, Sí. o dulces. Sí. ¿Para qué? Para que de alguna manera relacionen como algo no tan trágico o feliz la presencia en un hospital viendo enfermos o en un cementerio. Mira. Que tengamos en cuenta que para la historia iraquí, Claro, claro. lamentablemente se ha convertido en un gran cementerio en los últimos 30 años, ¿no? Tal cual. Ya desde Saddam Hussein. Pero me parece muy interesante esa práctica, ¿no? Claro. La de tratar de, desde niños, plantear que la muerte, ¿no? Claro. Forma como un paso Claro. a la vida. Muy interesante para A quienes una nueva nos vida. están escuchando. Estamos hablando con Sí. Ismael Adriz. Estamos para una pausita musical y pasar a la segunda parte del encuentro. Pero antes de esa pausa musical, rápidamente, vos nos tiraste a Belén y a mí acá en off que sabías hacer algo en árabe. Y te vamos a invitar a que lo hagas, a orar el Padre Nuestro, ¿puede ser? Que lo sabes Bueno, hacer en ahora árabe. mismo. Claro. Bueno, yo voy a pedir disculpas por esto porque... ¿Es con música? ¿No es cierto? Es interesante porque se hace cantado. O sea, en algunos lugares del mundo árabe no, se Ujú. recita igual que lo recitamos nosotros, pero en otros lados se canta. A diferencia de Bien. una recitación, es como un Bien. canto. Te ¿no? podemos dar unos minutos para que te ordenes si querés. Bueno, y sí, a la porque vuelta- como les decía, es algo que no hago muy a menudo, pero Bien. que de forma, con nuestro proyecto, del que vamos a hablar después, Sí. Ahí va. hemos intentado mucho hacer esto, ¿no? Para mostrar, ¿no? Esta cuestión tan particular que tiene el cristianismo en el mundo Ujú. árabe, ¿no? Entonces lo he hecho algunas veces, pero no lo tengo tan fresquito, así Bien. que se lo Dale. puedo repasar un poquito Y- porque es Dale. algo muy Genial. importante. Y nos presentás de paso a la vuelta el instrumento Bueno, que, ¿cómo que no? te acompaña ¿Cómo no? hoy, que también tiene su historia. Queda disponible el WhatsApp, ya están llegando algunos mensajes. Al regreso de la música los estaremos compartiendo. Nos comunicamos mientras tanto al 3518-171-593. Seguimos compartiendo hermanos orientales en esta mitad de semana en la casa de María, encontrándonos hoy, compartiendo, conociendo mucho de Palestina, y llegan como siempre los ecos de Ujú. nuestros hermanos. Gaby, presente en WhatsApp, los veo desde Buenos Aires, dice ella, siguiendo el programa, muy interesante, Ujú. gracias por difundir, dice ella. Paula también nos recuerda el nombre de un sacerdote muy conocido también por aquí, por la Casa de María, porque en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar con el padre Gabriel Romanelli, sacerdote argentino que se encuentra en Gaza. Así es. En este tiempo, nos dice Paula, la comunidad cristiana de Gaza
está bien y sobreviviendo con la ayuda internacional que les envía alimentos. En la Iglesia Sagrada Familia dan refugio a más de 40 familias y reparten alimentos a otros 70 del barrio. El Papa Francisco llama todos los días al padre Romanelli, algo que hemos compartido también aquí en una ocasión en la radio, para saber cómo están y saludar a los feligreses. Nos Así cuenta por es. aquí Paula, y sumando, ¿no?, en este tiempo las oraciones Tal cual. especiales por nuestros hermanos. Acá en el chat de YouTube, Milagro nos dice, excelente la entrevista, muy interesante. Rosa desde Las Toninas también nos hace llegar sus mensajes. Cristina nos dice, ¿cuánto para aprender? Y rezar por todos nuestros dudas. hermanos. Acá la señorita Cucha, no tiene su nombre de pila, Cucha Schmidt, dice, hola, qué interesante. ¿Cuántas religiones hay? Los demás que son, gracias, ¿cuánto para entender? Ya te vamos a contestar, Cucha, por una cuestión de tiempo no podemos seguir desarrollando esos temas, pero vamos a dejar el contacto ya en breve para que todas esas preguntas se las puedas hacer a lo largo del año a Ismael. Sí, temas que además decíamos fuera del aire no pueden ser respondidos en pocos minutos. Tal cual, Necesitan tal de cual. un desarrollo minucioso. Así es. Y bueno, y le damos pie para iniciar los últimos minutitos de este programa a Ismael. Muy interesante, Ismael, lo que nos decías recién de de que tanto musulmanes como cristianos hablamos de Padre Nuestro, que en el idioma árabe, mejor dicho, se usa el término Padre Nuestro, lo cual ahí tenemos un punto en común muy, muy significativo. Y después brevemente contanos en qué andas vos, qué proyectos tenés vos, qué es lo que ofreces para que la gente te conozca. Bueno, yo estoy dirigiendo un proyecto ya hace unos años que tomó forma en los últimos 2 años, al que le di en llamar Kauni Arabi, quiere decir universo árabe. Bien. Si lo quieren buscar es así, con K, Kauni y con un 3. Y ustedes dirán por qué se la complica tanto este muchacho. Sí. Pero bueno, es para ser como más fiel bueno, a la nomenclatura, ¿no? Porque ese 3 simboliza una letra, la letra árabe, ¿no? La letra más particular del idioma árabe. Que no estaría en el alfabeto español. Que no está en el español y que está solamente en el idioma árabe. Claro, entonces no podía poner sin el 3. Claro, ¿no? ahí va. Entonces hay que poner el 3. Kauni Arabi. En Instagram. En Instagram, que bueno, es un proyecto principalmente pedagógico, ¿no? Es de tratar de llegar principalmente al público general a temas que en general no llegan, ¿no? Y sobre todo, o sea, en lo que centramos nuestra labor, digo nuestra porque si bien yo lo dirijo, hay muchos docentes, ¿no?, que participan. De hecho, José ha participado de algunas de nuestras actividades. En lo que nos centramos es más que nada en el análisis crítico de la cultura y de la historia del mundo árabe islámico, pero siempre con la mirada crítica, ¿no? Porque propagandistas hay por todos lados, ¿no? Y no queremos entrar en eso. Además es aburrido, claro. Principalmente aburrido y militar, es simple, ¿no? Es muy simple, o sea, militar claro. algo y a alguien así sin cuestionárselo es aburrido. Siempre obviamente vamos a tener una posición, de hecho ya me habrán escuchado decir algunas palabras con bastante fortaleza, pero bueno, tienen su fundamento, ¿no? Y lo que hacemos es a través de clases, de cursos, de toda una formación incluso anual que tenemos, hay una certificación anual armada específicamente para revisar contenidos que van desde la historia, la cultura y el idioma árabe, pasando por los distintos dialectos del idioma árabe, que es un mundo en sí mismo. Entonces, bueno, están invitados a formar parte de clases particulares o de toda la formación. Buenísimo. @Kauni3Arabi, para que cada uno lo puede encontrar. Y ya podemos pasar quizás, Ismael, a lo que prometimos antes de la pausa. Bueno, genial. Padre Nuestro, la oración cantada. Bueno, a ver, sería algo así. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملوطك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض
آتنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن عسانا إلينا ولا تدخلنا في التخريب لكن احنا من الشرير. El Padre Nuestro en árabe, acabamos de escucharlo en vivo y en directo, recitado y cantado por Ismael Adriz, politólogo, músico y productor. Va a quedar grabado, por supuesto, para se que... hace oración. Se hace oración. Hoy, musulmanes y cristianos en esta mesa hemos invocado al Padre Nuestro, lo cual es un signo de unión muy fuerte también. Y por último, Ismael, ya para ir finalizando el programa, contanos qué tenés ahí al lado tuyo. ¿Quién te acompaña? Bueno, este es el derbaque, a ver, lo vamos a mostrar acá. ¿Sí? Es un instrumento de percusión, el tambor típico del mundo árabe. Ajá. Y que, bueno, es un instrumento que me acompaña como músico también hace muchos años. Y dos cosas. Una, tengo preparado una canción, o sea, porque uno diría, bueno, y a ver qué va a cantar este muchacho. Ahí es como el jijiji, digamos, del mundo árabe, ¿no? El hitazo, el que uno no puede desconocer bajo ningún punto de vista, que llamativamente es una canción cristiana. Ah, mira. O sea, una de las canciones más conocidas del repertorio árabe moderno es una canción cristiana que habla sobre Dios. Wow. Tremendo. Inesperado. Pero propongo quizás entre paréntesis, porque estamos ya en los últimos minutos del programa y para que nos organicemos así en vivo, podemos cerrar con esta canción. Le decimos también a Martín García que sea la canción de cierre. Me gusta. No solo del encuentro, sino del programa de hoy. Así, con cerramos. Esto también, con este sentir, nos despedimos. ¿Te me parece, gusta, José? Me gusta, Ismael. Tu canción va a ser la que cierre el programa, así que... Bueno, todo tuyo. Y una cosita más. Nos quedó fuera de tiempo una propuesta de la que habíamos hablado ayer, que puede ser para otro momento, que es la de hablar sobre la escatología islámica y cristiana, ¿no? Las similitudes que tiene, qué mirada tienen los musulmanes y los cristianos sobre el fin de los tiempos, ¿no? Y cómo se relacionan ahí de una forma muy íntima y muy interesante. ¿No? Eso significa que nos podemos volver a encontrar. Nos podemos volver aquí. a encontrar. Me gusta. Si Dios quiere. Ya lo vamos a agendar. Buenísimo. Te dejamos nuestro agradecimiento, Ismael, grande, el de los oyentes también, que se han comunicado a esta hora, y el agradecimiento por todo lo compartido en esta jornada, José. Nos quedamos escuchando lo que nos va a interpretar acá Ismael Adriz de Kauni Arabi. Bien, bueno, esta canción se llama Sidi Mansur, es como les digo, un hitazo, y quiere decir Señor generoso, Señor nuestro, ¿no? Como glorificando mucho a Dios, y van a escuchar que a cada rato dice Ya Baba, quiere decir oh padre, ¿no? o papá, ¿no? Allah, Allah, ya Baba, uslam alayk, ya Baba. Allah, Allah, ya Baba, uslam alayk, ya Baba. سيدي منصور يا بابا وينشيك نزور يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا وينشيك نزور يا بابا أشهد بالله ما شفت سواه جرح الحبيب علاش صعيب وش حالي فيه ملحوف عليه أشهد بالله ما عشت سواه وينشك يا سيدي وينشك يا سيدي بيشمع فيك ايدي بيشمع فيك ايدي والنار في قلبي قال لي نسيني خلي نسيني الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونشيك نزور يا بابا سيدي منصور يا بابا ونشيك نزور يا بابا